hectárea yo quiero tener mis subcuencas. Y ese parámetro debe estar en kilómetros cuadrados. Para tener referencia, por ejemplo, aquí el área de la universidad son 60 hectáreas. O sea que en kilómetros cuadrados viene siendo 0.6 hectáreas. Perdón, 0.6 kilómetros cuadrados. Así que yo pongo aquí el valor que desee. Por ejemplo, si quiero una hectárea, perdón, un kilómetro cuadrado serían 100 hectáreas. Más o menos, o sea, un poco más grande que el área de la universidad, el polígono de la universidad. Aquí en el Teams le he agregado unos archivos. La tabla. ¿Dónde está tratando de agregar? Voy a agregarlo nuevamente. Parece que me está indicando que lo estamos pasando. ¿Será que lo habré metido en el como ya se reemplazó Cuate, no está por favor, San Félix. San Félix? Ajá, ahora sí aprendí. Y le puse este y este que es la tabla. ¿Para qué me va a servir esto? Vamos a hacer con la tabla. Bien, aquí en la primera carpeta, en la primera hoja que es San Félix, aquí le he colocado los caudales máximo, promedio y mínimo de registros de la estación hidrométrica del río San Félix, que tiene estas coordenadas. Esta es la elevación. Esta otra tabla que está aquí son los datos pluviométricos de las estaciones dentro en la cuenca y sus alrededores del registro que se tiene. Yo les mandé a ustedes a buscar las ecuaciones o las curvas de intensidad-duración para esa área en el manual del Ministerio de Obras Públicas. En esta otra hoja estos son los datos característicos de la cuenca basado, vamos a decir, en esta subdivisión que se hizo.
tienen, bueno, esto simplemente es una numeración. Aquí tienen la elevación mínima y la elevación máxima entre la curva de 40 y 90. Después viene 90, 140, está de 50 en 50. O sea que si yo examino, por ejemplo, digo que me dé las propiedades de la superficie, y voy aquí a análisis, y aquí le digo que voy a hacer un análisis por elevación. Puedo seleccionar el rango con una rotación, con una elevación inicial. Aquí le puedo decir, aquí le digo de qué curva quiero que empiece a hacer el análisis. Y para eso, por supuesto, lo que yo puedo examinar aquí en estadística y observo cuál es la curva de menor valor. Y aquí tengo la de mayor valor. Viendo que la de menor valor, la de 40, entonces le digo que me utilice de referencia la elevación 40. Cuando selecciono esos dos valores, le tengo que dar aquí a la flecha para que me genere entonces la tabla. Y esa tabla es esta que está aquí. Esta última columna pues se puede eliminar, eso no me interesa. Y esa es la tabla que les he dejado aquí. Con esta información, entonces ustedes deben hacer la curva isométrica, que es uno de los parámetros que refiere la cuenca como en la parte geomorfológica. En la siguiente hoja, bueno, esta no la voy a utilizar, esta de aquí, la que dice HU. Voy a utilizar la que dice HMS SF50. Para ese efecto, lo primero que deben hacer es hacer una tabla aquí con las ecuaciones de intensidad-duración. Esas ecuaciones están en el manual del MOF, de Obras Públicas, y tienen que buscar las ecuaciones para el área de San Félix. Van a ser para 2, 20
50 y 100 años de retorno. 2, 20, 50 y 100 años de retorno. Esas ecuaciones que van a ser resultantes aquí, yo entonces las voy a colocar en esta columna. Aquí he puesto, o se pone por ejemplo en la columna, en la columna B, el tiempo en minutos. O sea, yo quiero conocer las intensidades que van desde 15, vamos a decir, a 400, 600, el tiempo que yo quiera. ¿Con intervalos de cuánto? Bueno, puede ser intervalos de cada 15 minutos, cada 10 minutos, cada 20 minutos, cada media hora. Son parámetros de una selección. Otra cosa que hay que comprender, cómo son nuestras lluvias. ¿Qué tiempo de duración tiene? Recuerden, cada vez que llueve, ¿qué es lo que tienen que hacer? Analicen la naturaleza, saquen de su memoria qué es lo que sucede, cuánto tiempo duran nuestras lluvias. Hay un periodo corto donde la lluvia es intensa, pero la lluvia tiene desde su punto de inicio a su punto final un tiempo. Y eso lo quieren averiguar ustedes. Quiero ver qué piensan. Porque entonces yo voy a colocar aquí en la columna C la ecuación de intensidad-duración para un periodo de retorno. Le dije que era de 100 años. Aquí tengo la ecuación. Y esa ecuación, si yo observo, va a utilizar ¿qué? Los tiempos que están en la columna B. Y como esto está en horas, tiempos aquí en la ecuación están en horas, por eso ven ustedes que lo estoy dividiendo entre 60. Los tiempos están en minutos en la columna B, pero lo debo usar en la ecuación en horas. Y aquí entonces tengo las intensidades para todos estos tiempos que van entre 15 y 400 minutos. Este tiempo que tengo aquí es por efecto de lo que yo he determinado que más o menos duran nuestras lluvias. El resto de todas estas columnas se van a generar automáticamente. Por ejemplo, si yo elimino información de aquí, todo se me vuelve a cero. Así que tengan cuidado de no modificar todo esto. Nada más tienen que modificar aquí la ecuación, intensidad-duración, la escriben una vez, tomando de referencia la columna B, y simplemente la copian y la pegan hacia abajo. En este cuadro de aquí, tienen que rellenarlo con la siguiente información. Aquí van a colocar la curva número según el Servicio de Conservación de Suelo del Estado Unidos, que ahora dentro de un ratito pues les voy a explicar cómo se obtiene. La siguiente celda, ven ustedes entonces que hay una ecuación. Dice 1000 entre E30 menos 10.
30, que es la curva que le hemos dado ahí. Eso es un parámetro. IA viene siendo el 20% de la celda anterior. Y la siguiente, vamos a colocar el periodo de retorno. En este caso, pues sería 100 años. En esta celda de aquí, tienen que colocar el área de la cuenca en kilómetros cuadrados, no en hectáreas. En la siguiente, deben colocar la longitud del cauce, desde el punto de referencia hasta donde nace el cauce, porque también hay una distancia que es desde el punto de referencia hasta el punto extremo de la línea divisoria. Son dos valores diferentes, el largo del cauce. En la siguiente celda voy a colocar entonces la altura máxima. La altura máxima la saco del análisis de la superficie o examino la superficie en civil para ver cuál es la máxima elevación. Elevación que por supuesto cabecera por acá de la cuenca. La elevación máxima debe estar por acá, que es donde se inicia la cuenca. Y yo puedo buscar, me dice añadir etiquetas. Y por ejemplo, si selecciono aquí dentro de la cuenca, como estoy viendo, estoy hablando de una elevación de 2303. Voy a poner el punto, moverme acá, 2330. Alrededor de 2330, la máxima elevación. Entonces, si la observo por acá, bueno, estamos hablando de 2340. Igual hago entonces para la elevación mínima. Y esta va a ser entonces la pendiente promedio que voy a tener. Que ven ustedes que es una fórmula que está ahí. Que está tomando en consideración estos tres valores. Con esa información entonces voy a calcular aquí el TC, que es el tiempo de concentración, utilizando la fórmula de Tirpitz. Ese tiempo me sale en minutos. Y aquí lo único que hago es transformarlo a horas. Vamos a calcular el TLAC en horas, que viene siendo el tiempo en el cual se presenta o hay un desfase para que se presente el caudal máximo. Este no es más que el DE, que sería tiempo de duración de acceso dividido entre 60 para darle por allá lo tenemos. Aquí el TP también es otra fórmula,
67 del LAC. Igual vamos a tener todos estos valores aquí, que me van a dar entonces los valores para generar el hidrograma unitario. El hidrograma unitario que aquí por supuesto aparece en 0, ya que tengo valores aquí. Pero vamos a decir la cuenca esta, ¿cuánto tiene? Ya le había puesto la altura máxima, la altura mínima, tengo la pendiente y calculo todos los otros valores. Tengo los valores para el programa unitario. Voy a tener que copiarlo para que se vea.
que otro de aquí va a ser la tormenta de diseño que vamos a utilizar para el desarrollo